Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes cómo fue la planeación del desarrollo del tema vía aérea difícil, el cual es un tema que se aborda durante toda la formación de los residentes en el programa de especialización de anestesiología. Sin embargo, dentro del diseño y la reestructuración curricular de este programa, me gustaría hacer precisamente que este tema como tal, que es tan importante para los residentes, se pudiera desarrollar en 6 meses de una manera gradual donde involucre diferentes modalidades y estrategias para desarrollar los diferentes contenidos. ¿Por qué esto es importante? Resulta que el residente está precisamente durante su formación desarrollando diferentes habilidades y competencias que le permitan dentro de su proceso de aprendizaje convertirse en un profesional experto e idóneo en el manejo de la vía aérea en pacientes de todas las edades y condiciones. Durante este proceso se van a enfrentar a tareas cruciales que es garantizar precisamente una adecuada ventilación y oxigenación del paciente sano y enfermo que vaya a ser sometido a cualquier tipo de procedimiento que requiera anestesia. Siendo uno de estos desafíos grandes aquellos escenarios donde el paciente tenga una vía aérea difícil, es decir, donde se presenta una dificultad para la intubación, ventilación y adecuada oxigenación, que pueden llevar al paciente a una condición de emergencia, generando un desenlace fatal dentro de la vida del paciente. Entonces, el hecho que el residente y el especialista en anestesia sepa identificar rápidamente estos pacientes que van a entrar a este riesgo, que tienen este riesgo de desarrollar vía aérea difícil, y que les permita tener como los recursos y las estrategias y las habilidades y destrezas para afrontar estas situaciones, puede impactar de manera positiva en la vida del paciente. Entonces, aquí esta planeación tiene dos resultados de aprendizaje. El primero es evaluar los diferentes factores de riesgo, características anatómicas y fisiológicas asociadas con la vía aérea difícil en pacientes de diferentes grupos etarios y condiciones clínicas para mejorar la seguridad de la atención del paciente. Y el segundo es implementar los algoritmos y dispositivos adecuados para el manejo de pacientes con vía aérea para impactar la morbimortalidad. Si bien para uno saber abordar de manera adecuada a un paciente con vía aérea, debes reconocer diferentes contenidos, subtemas dentro de esto, los cuales son la anatomía y fisiología de la vía aérea, evaluación perioperatoria con un enfoque o un énfasis en la identificación oportuna de factores de riesgo, reconocer cuáles son los algoritmos que hay en este momento y esas estrategias de manejo en las situaciones de crisis, los dispositivos y técnicas de intubación avanzados para el manejo de la vía aérea normal y difícil. Ahora, si bien como les conté previamente, es un tema que es bastante extenso, que se va a realizar de manera intensiva durante un semestre en el primer año de formación de residencia y va a implicar una modalidad mixta, donde van a tener actividades presenciales y actividades virtuales. Dentro de las actividades virtuales, propongo realizar unas aulas virtuales con la disposición de material de estudio de los subtemas y actividades de interacción con los compañeros que les permitan resolver casos en conjunto y tener espacios de discusión. Tener videos interactivos en plataformas Moodle como H5P, en el cual precisamente la información de estudio, sino que también permite hacer de una vez partes evaluativas en el proceso formativo. Adicionalmente a esto, va a haber uso de laboratorios de anatomía con Anatomex, precisamente que nos permite ver de manera tridimensional toda la anatomía y ir como visualizando de una manera muy didáctica todo lo que deben de saber de la vía aérea. Videos donde muestran con realidad virtual cómo es la fisiología de la vía aérea, lecturas de QR donde se encuentren listas de chequeos que puedan orientar la evaluación perioperatoria. También pueden encontrar en estas lecturas los algoritmos
plataformas también de aprendizaje que incluyen diferentes videos, que en este caso está con el aula virtual, o incluso pueden ser plataformas asociadas donde se encuentren minijuegos o mini-test para ir abordando los diferentes temas como factores de riesgo, algoritmos y estrategias de manejo. Para el tiempo requerido para esto para el estudio de anatomía y fisiología, asigné con 4 horas, evaluación preoperatoria y factores de riesgo 4 horas, algoritmo y estrategias de manejo de situaciones de crisis 10 horas y ya las prácticas y eso con los dispositivos y técnicas de intubación 12 horas. Perdón. Ya en cuanto a la parte de seguimiento y evaluación, muestro esta parte de contenidos que serían como la práctica con simuladores de alta fidelidad, actividades en foros de plataforma con una metodología basada en problemas, examen clínico objetivo y estructurado tipo de cosas. Entonces, en la primera actividad es una actividad presencial en laboratorios de simulación donde se puede generar una curva de aprendizaje y validación de habilidades y técnicas usando simuladores de alta fidelidad que permitan practicar con los diferentes dispositivos que hay. Para esta actividad, los residentes deberán identificar con un caso clínico previamente estructurado por el docente esos factores de riesgo que le permiten identificar la vía aérea difícil, escoger cuáles son los dispositivos y cuáles son los planes de acción que se deben de tomar con este tipo de pacientes, realizar la técnica adecuada de intubación, verificación que se realice de manera adecuada, entonces más de manera formativa, donde el residente va a intentar múltiples veces ir perfeccionando su técnica de intubación, ventilación, usar los diferentes dispositivos que hay, familiarizarse con la vía aérea. Adicional a esto, podemos ver la otra metodología que uso pues en la parte de seguimiento y evaluación sería la actividad de foro. Como les dije, van a tener un aula virtual que les permite el abordaje de temas mixtos en la plataforma virtual. Entonces en este foro la idea es que se puedan plantear escenarios de discusión entre los compañeros basados en casos clínicos que les permitan identificar cómo abordaría o qué manejo le haría cada uno con respecto a los conocimientos que ha adquirido del tema. Al finalizar todo este tema, planteo una actividad evaluativa tipo ECOES donde se plantea un escenario o varios en el SEC de la universidad en este caso, y se tiene una rúbrica que precisamente está dividida en varios dominios del tema, como el abordaje perioperatorio, la identificación de factores de riesgo, el plan de manejo, los algoritmos, el manejo de situaciones de crisis, y esto se puede hacer con los simuladores de anatomía y como adicional en esta se hace el caso, el residente llega al cubículo, encuentra un caso clínico, debe desarrollarlo y decir, bueno, este paciente cumple o no cumple con factores de riesgo para tener vía aérea difícil. Si lo cumple, estos son los dispositivos que voy a usar o no. Y como va a haber simuladores y también pueden haber gafas de realidad aumentada, donde pueden ir identificando la parte anatómica, pero también pueden ir diciendo cómo va haciendo la técnica y pueden ir haciéndola en el momento, lo cual va a ir siendo observado por el evaluador. Entonces, para esto declaro que para las prácticas con simuladores 4 horas, con las actividades de foro de plataforma 2 horas y con los ECOES 4 horas. Gracias.